Pues muchísimas gracias, Javier. No, gracias por invitarme al curso, gracias por la amable presentación y siempre es un placer estar en el Museo del Prado y poder hablar desde aquí. Con la conferencia, la charla de esta tarde, quería empezar, como no podía ser menos, con una obra de teatro, con Entre bobos salda el juego, una comedia de Rojas Zorrilla, en la que tiene la trama habitual del viejo rico que pretende casarse con una jovencita pobre y en el que al final pues, el viejo queda burlado, triunfa el amor, la chica se casa con uno de su edad que además resulta que acaba de heredar una auténtica fortuna. Entonces, en una de las escenas más ridículas, evidentemente el personaje de Don Lucas, que sí se llama el viejo en cuestión, pues es un personaje grotesco, ¿no? Y una de las escenas más grotescas de toda la comedia es cuando, en mitad del camino desde Cabañas de la Sagra a Madrid, cuando ya se ha visto burlado, se quedan tirados en mitad del campo con el que iba a ser su futuro consuegro, pues hace un extenso repaso de sus muchas cualidades, las cualidades tanto físicas como morales que él pensaba que le adornaban. Y entre estas señala, como la última prueba de sus muchos méritos para posible marido, el hecho de que conozco bien de pinturas, hago comedias a pasto, y como todos también llamo a los versos trabajo. Y no era don Lucas el único que en aquellos tiempos pensaba que rimar algunos versos y hablar de pintura era la demostración evidente de que se poseía una buena educación. La comedia y la pintura habían entrado a formar parte de la vida cotidiana, de la experiencia diaria de los españoles del siglo XVII, a unos niveles que difícilmente podemos imaginar hoy, cuando tanto el disfrute del teatro como el disfrute de la pintura, de la verdadera pintura, no de la pintura con mayúscula, de la pintura de verdad, pues se han convertido en experiencias minoritarias. Sin embargo, en el siglo XVII la pintura estaba tan en la calle que en ella, en los aledaños de la Plaza Mayor, en las gradas del convento de San Felipe, en la plazuela de Palacio o sobre los muros de la cárcel de Corte, pues se exponían cuadros a su venta que los madrileños podían comprar o podían discutir los méritos de algunas de las obras que, como aquel famoso retrato ecuestre de Velázquez, pues, sus autores ocasionalmente exhibían en plena calle buscando la admiración pública antes de que fueran colgadas en su emplazamiento definitivo. Y esto era una práctica tan corriente que ha quedado reflejada muchas veces en obras literarias del momento, como por ejemplo en El diablo cojuelo, cuando, subido a la torre de San Salvador, desde lo alto de aquel campanario que era la atalaya de toda la ciudad, pues apunta con su catalejo hacia unos retratos de los reyes que se vendían en la puerta de Guadalajara. O lo mismo sucede también en otra comedia, la de El caballero del Sacramento, donde Lope de Vega nos informa de que la posada tiene enfrente una portada donde he visto colgar muchas no buenas pinturas, que las buenas no sobraran ni en las calles se colgaran. Y no solo esto, sino también que los predicadores recurrían y propiciaban también con frecuencia este tipo de, llamémoslo así, experiencias pictóricas cotidianas de sus contemporáneos, apoyando sus sermones en cuadros y esculturas que podían verse en el interior de la iglesia o utilizando aquellas experiencias como metáforas para tratar de hacerles inteligibles arduos problemas teológicos. Así, por ejemplo, Fray Hortensio Félix Paravicino, para explicar el misterio de la Santísima Trinidad, proponía a sus oyentes que se imaginaran el efecto que les podía producir cualquier tarde, durante el paseo por la calle Mayor, el ver un lienzo de un país recién pintado o una historia expuesta en la puerta de alguna de las múltiples tiendas que allí se encontraban. Y dice el predicador: agradaos lo colorido de paso, fue verlo solo, pero deteneos a ver si descubrís la imitación al natural, lo vivo de la acción y el decoro de la historia, o el ademán, el escorzo, aquello es considerarlo. Un símil, que proponía Fray Hortensio, que supone la presunción, pues por parte suya, por parte del predicador, de la existencia de una capacidad crítica en sus oyentes. Claro que no podemos entrar ahora, no tenemos tiempo en ver pormenorizadamente
cuál era esta capacitación o hasta qué punto los españoles del siglo XVII entendían verdaderamente de pintura. Lo único que nos interesa ahora mismo, con lo único que nos vamos a quedar, es con el mensaje que se encierra dentro de aquella comparación, el de que hablar y discurrir de pinturas era algo absolutamente habitual en la España de los Austrias y que era perfectamente verosímil la existencia de este tipo de personajes como don Lucas que podían alardear de conocer bien de pinturas y hacer comedias a pasto. Porque, desde luego, este don Lucas no es, ni mucho menos, el único personaje al que vamos a ver subido a lo alto de un escenario blasonando de sus conocimientos en materia de crítica artística o incluso dejando constancia palpable de cuál era la profundidad o la nula profundidad de esos conocimientos. La pintura, conversar sobre pintura, era algo que había salido a la calle, o mejor dicho, era algo que había entrado en las casas en la España de Calderón. Sabemos que en el siglo XVII se impusieron nuevas costumbres como las de la visita o la de enseñar la casa, y si leemos con cierta calma el teatro del momento, nos daremos cuenta de que hay un gran número de situaciones en las que ocasionalmente unos personajes invitan a otros a contemplar las pinturas que adornaban sus casas y a dar la opinión que les pudiera merecer. Así, por ejemplo, cuando en el mayorazgo figura una de las protagonistas, Inés, alaba la belleza de una estancia en la que acaba de entrar, Elena, la dueña de aquella casa, le pregunta, requiriéndole además con ello su juicio, exigiéndole que realmente se mojara, ¿no? Dice, ¿no celebráis las pinturas? Para a continuación mostrarle un camarín que responde a esta sala, en el que se ven países, medallas, flores y algunos buenos retratos de los mejores pinceles de esta corte. Y lo mismo sucede también en la prueba entre amigos, donde Lope de Vega describe este rito de mostrar la casa con un diálogo como el que sigue. Dice, la casa es buena y la pintura alabo. Está Lucrecia singular, famosa. Dice, bueno, tras la cortina está el esclavo, de Urbino es la invención, está excelente, bueno es aquel Adonis de enfrente, ¿no? Y que concluye diciendo el invitado, dice, estas divinas pinturas me han en extremo alegrado, que les soy aficionado y hay 1000 gallardas figuras. Los ejemplos de este tipo pues, se podrían multiplicar hasta el infinito, pero estos dos ejemplos que acabo de citar son suficientes para mostrar hasta qué punto en la España del siglo XVII estaba extendida la costumbre de enseñar y alabar las pinturas que decoraban el interior de las viviendas. Y es que, por pobre que fuera, pues no había un hogar en aquellos tiempos que no estuviera adornado con pinturas, o al menos con aquellos papelones amalgamados de los que traen los franceses, como les llamaba respectivamente Giuseppe Martínez. Incluso en uno tan humilde como el de San Isidro Labrador, cuyo mobiliario se reducía a mesa pobre y pobres sillas, sin espalda y sin costillas, le dice a su futuro suegro, dice, lo que cuelgan, advertid, para abrigo y para honor, son 4 sargas de labor con la historia de David. Sargas que, por supuesto, no eran de pincel moderno del Bazán o del Tiziano, sino obras de bajo precio, quizá compradas a un pintor ambulante, pero que a los ojos de su dueño preparaban la casa para recibir dignamente a la esposa que acababa de tomar. En una sociedad en la que cada uno vale por lo que tiene, pues la casa es el espejo de la bolsa, donde todos ven reflejarse con nitidez, rango y posición. Desde aquel hidalgo pobre, en cuya habitación no había cuadro que adornase las paredes, sino era un espejo que en tiempo antiguo fue con luna llena, hasta aquel otro caballero dice que debía ser muy principal y rico, porque todas las salas de su palacio estaban muy alineadas de ricas colgaduras y excelentes pinturas y otras cosas curiosas que decían el valor de su dueño. Por eso mismo, para tener una idea precisa de los posibles de aquel desgraciado mercader sobre quien había puesto sus ojos voraces, esta Celestina, famosa, la Garduña de Sevilla, insiste tanto en que su presunta víctima le enseñe la casa para comprobar que se encontraba, como ella suponía, bien alineada de cuadros de pintura, de valientes pinceles, de colgaduras de Italia muy lucidas, de escritorios de diferentes hechuras. Y eso mismo era algo que sabía muy bien tanto el autor de comedias como el público que asistía a ellas, tanto que como era con mucha frecuencia una mera alusión a lo que decoraba las paredes de la casa de un personaje cualquiera, sirve perfectamente para caracterizarlo socialmente. Así, en el desprecio agradecido,
la mera alusión de que hay mesa, estampa, candil, peine, silla y limpiadera, nos habla de la modestia de la habitación de un criado. Exactamente igual a que, como veíamos antes, en el Isidro, el hecho que se aludiera que eran sargas y no cuadros lo que decoraba las paredes, pues nos hablaba de la modestia de la casa de un labrador. El adorno de la casa era un espejo muy fiel, donde difícilmente cabía engaño, por más que no faltaran quienes a base de pinturas y muebles quisieran aparentar una riqueza o una respetabilidad que no tenían. Entre estos últimos podría encontrarse Teodora, una alcahueta sevillana, que al instalarse en la corte con sus pupilas adornó sus habitaciones con aderezos de casa de viuda, colgaduras honestas y estrado negro. Y entre los primeros, quienes alquilaban colgaduras y cuadros que no podían adquirir, o los que presumían del adorno de pinturas y escritorios, no siendo esto en realidad otra cosa que una arquilla de 6 reales y aquellos hoy son los papelones amalgamados de los franceses. En cualquier caso, los palacios y los coleccionistas que servían como modelo a quienes a través del arte querían ascender en la escala social eran de una riqueza deslumbrante sus interiores, tanto que el duque de Ascot, que se sentía como en el paraíso mientras estuvo alojado en casa del marqués de Leganés. Recordemos de paso que San Francisco de Sales imaginaba el cielo como una sala llena de cuadros y de espejos. Una riqueza, la de estos interiores, de la que ha quedado un reflejo en la literatura española del siglo de oro, en la que continuamente se nos habla de palacios en los que todo es salas y aposentos, dorados los pavimentos y los techos de cristal, con pintura celestial en paredes y cimientos, pero unos interiores de los que apenas se ha quedado algún testimonio visual, aparte de este modesto grabado de José García Hidalgo, que reproduce el interior de una casa madrileña, de fechas algo más tardías, ¿no?, que los versos que acabamos de leer, y una pintura esta que representa el interior de un palacio napolitano del momento, pero que bien podría pasar por ser el interior de una de estas mansiones españolas. Así que, a la falta de más testimonios, pues no nos queda más remedio que apelar a nuestra imaginación y a la literatura para tratar de reconstruir lo que fue aquel mundo que amó el arte por encima de muchas otras cosas. Hay un precioso testimonio de Carducho, una cita muy larga, por eso la omito aquí, porque además es muy conocida, en la que cuenta el recorrido que hizo una noche por las colecciones más importantes de la capital. Y ese testimonio es prácticamente el único en toda la literatura española en la que nunca más volvemos a leer absolutamente nada sobre cómo disfrutaban la pintura los españoles del siglo XVII, ni sobre cuál era el bagaje crítico con el que podían enfrentar ese virtuoso entretenimiento que es el discutir sobre pintura. Y aquí es cuando de nuevo puede volver a venir a nuestro auxilio la literatura, pues con mucha frecuencia en esas escenas en las que los personajes de las comedias miran y admiran los cuadros que el dueño de la casa les enseña, esos mismos personajes van a exponer cuáles son las razones por las que tales lienzos provocan su admiración. Y así sabremos que en unos casos es el tema lo que despierta el interés de los protagonistas, mientras que en otros ese interés lo despierta la mano del artista que lo pintó. Si exceptuamos a los grandes coleccionistas y a un pequeño grupo de verdaderos entendidos, normalmente las razones que impulsaban a comprar cuadros a los consumidores de pintura no solían tener mucho que ver con los verdaderos principios del arte: el atractivo del color, lo sugestivo de ciertos temas, la fama de un determinado pintor, la devoción por una imagen o la moda de algunos géneros. No es en los tratados de arte, que no suelen entrar en tales asuntos, salvo en las referentes a las pinturas lascivas, que no suelen entrar más que de una manera tangencial, es en la literatura del siglo donde esto se puede ver con mayor claridad. Así, aunque son muchos los ejemplos que podríamos poner, bastará con el precioso testimonio que ofrece Lope de Vega en La prueba entre amigos para calibrar hasta qué punto era el contenido erótico de determinadas pinturas y no su valor artístico el que despertaba los mayores intereses, hasta el punto de que uno de los protagonistas se va a ver obligado a precisar que su apego por ellas no era en función del tema, sino por ser de buena mano. En dicha comedia, el diálogo que antes veíamos cómo se iniciaba concluye de la siguiente manera: ¿qué os agrada esta Lucrecia y este Adonis? Vuestros son, que yo buscaba ocasión de echar de casa a esta necia. No los alabe por eso,
mas por ser de buena mano. Pero esto no era privativo solo de este tipo de pinturas lascivas, sino que ambas formas de aprecio frente al cuadro podrían extrapolarse a las pinturas de tema religioso que a veces se encontraban unidas a las primeras en extraño maridaje. Pues si tenemos noticias de la existencia de un monje cartujo a quien, cito, le hubieron de quitar de la celda una imagen de María Santísima de suma perfección porque su mucha hermosura le provocaba la lascivia, la Leonarda de Lope de Vega compró una imagen devocional solamente para verla, porque allá en la corte la hizo un famoso catalán que probablemente pudiera ser Ribalta. Cuando Leonarda le pide a su criada Julia que le traiga ese cuadro que acaba de comprar, le aclara que no lo quiere por razones devocionales, sino por el puro placer que proporcionaba la contemplación de la obra de un buen pintor. Dice, tráeme la imagen acá que compré de aquel pintor. Pedirle quieres favor, tentación se le dan ya. Calla, necia, que la quiero solamente para bella. ¿Y cómo diste por ella tanta suma de dinero? Por el pincel que le dan, que el dueño me satisfizo, que allá en la corte la hizo un famoso catalán. De buena mano, que en muchas ocasiones era tan solo el buen nombre, era la fama de la firma de su autor, porque con demasiada frecuencia, y sobre todo entre aquellos que no tenían la suficiente capacidad de discernimiento para evaluar la calidad de un cuadro, si no era en función de ciertos datos objetivos y sancionados por un amplio consenso, como por ejemplo la firma, pues la posibilidad de conseguir un lienzo pintado por algún artista famoso era acicate suficiente, aunque fueran radicalmente incapaces de entender la calidad de su pintura. Como sucedía con aquella dama aragonesa que, según cuenta Giuseppe Martínez, tras hacerse retratar por Velázquez, no quiso aceptar el cuadro, porque la valona que ella llevaba cuando la retrató era de puntas de Flandes muy finas que no se apreciaban en las pinceladas de Velázquez. Muchas de estas personas, incluidos por supuesto aquellos eruditos a la violeta, como el don Lucas de Rojas Zorrilla, no siempre sabían por qué compraban, pero compraban pinturas y estampas en tan grandes cantidades que en las comedias no es infrecuente encontrar a unos personajes de cuya existencia sabemos también por otros conductos. Los pintores ambulantes, los regatones y los estamperos que pregonaban su mercancía por las calles. Por ejemplo, el que va a visitar al caballero de Gracia para venderle unos cuadros, dice, por saber que tan curioso vuesa merced y que estima pinturas si las anima algún pintor valoroso, para su oratorio tengo aquí 2 cuadros de mano del celebrado Pinciano. O la idolatría, que como si fuera un estampero cualquiera va pregonando su mercancía en el yugo de Cristo. ¿Quién compra estampas bellas de los divinos dioses celestiales para adorar en ellas? ¿Quién compra las deidades inmortales? ¿Quién, para mayor decoro, grandes de mármol y pequeñas de oro? ¿Quién compra cuadros del divino Apeles? Todas son muy finas de pintores de fama. Estas son las verdades más divinas. Con lo que volvemos de nuevo al punto en que nos encontrábamos. La importancia que se da como elemento decisivo y decisorio al nombre y a la fama del artista, si las anima la mano de un valeroso artista, en el primer ejemplo, o Apeles en el de El yugo de Cristo, o, a falta de la firma, el tema. Tema que con mucha frecuencia sirve al autor de la comedia para caracterizar a través suyo a determinados personajes. Así, por ejemplo, en este grabado que vemos a San Juan convirtiendo a las prostitutas, pues lo que vemos sorprendentemente en el interior de este burdel son escenas de la Magdalena penitente, con lo cual, pues visualmente se está explicando realmente lo que quería decir el Trinchería, que es el autor del libro. Así, por ejemplo, también Lope de Vega, en La prueba entre amigos, se servía del disgusto que provocaban en sus personajes las frívolas imágenes mitológicas de los cuadros de su colección para perfilar el ser moral de sus protagonistas. Y lo mismo hace también en Peribáñez, sirviéndose esta vez de la preferencia que éste demuestra por las pinturas religiosas y su forma de rechazar los tapices decorados con historias profanas que le había ofrecido como cohecho, como soborno, el comendador, dice Peribáñez. Solo quiero que haya imágenes pintadas. La Anunciación, la Asunción, San Francisco con sus llagas, San Pedro Mártir, San Blas contra el mal de la garganta, San Sebastián y San Roque y otras pinturas sagradas, que retratos es tener en las paredes fantasmas. En este sentido,
no es solo que el teatro nos ofrezca unos testimonios preciosos sobre la manera de entender y disfrutar las obras de arte en el siglo de oro, sino que, como tantas veces y tan estupendamente ha señalado Javier Portús, las obras de arte servían al dramaturgo del siglo XVII para caracterizar personajes y explicar situaciones con unas imágenes y unos símiles que resultaban accesibles a todo el público, especialmente cuando se trataba de situaciones eróticas, que por el intermedio de la pintura permitían salir al escritor, al poeta, airoso de episodios que podrían resultar mucho más comprometidos. Así, Circe, para seducir a Ulises, se vale de la ayuda de unas pinturas en las que desnudas le mostró ninfas tan bellas que el indiano marfil, la tiria grana, no podrían competir con ellas. Y no solo porque aquellos códigos resultaran perfectamente comprensibles al conjunto de los espectadores, sino también porque Circe, y lo mismo Lope de Vega, lo creían un medio efectivo para mover la voluntad del héroe, el poder erótico de las obras de arte, un poder tanto mayor cuanto mejor era su calidad artística. Las añaganzas de Circe mostrando a Ulises cuadros representando a Dianas, Venus, Dánaes y Ledas se estrellaron contra la fidelidad del héroe griego, pero esa fuerza seductora, lasciva de la pintura se mostró irresistible para César, a quien los cuadros mitológicos de su Quinta Florentina en la comedia de Tirso de Molina hicieron arder en deseos de estrechar entre sus brazos a una mujer como las diosas que veía pintadas. Y consciente de ello, justifica después el hecho de que hubiera raptado a Laura, confesando a su señor que puse famosas pinturas de aquel artífice, habla de Miguel Ángel, de aquel artífice en ellas, que en el pincel y en el nombre es un ángel en la tierra. Allí 1000 ninfas desnudas daban con sus carnes bellas imaginaciones locas entre soledades necias. Miraba a Venus y Adonis una tarde en una siesta, él con un bozo dorado y ella con doradas trenzas. Dióme deseo de amar a una mujer como aquella. Esta conciencia clara del valor edificante, o en este caso, más que edificante, perturbador de la pintura, era algo compartido universalmente en estos momentos. De ahí la importancia que se le da, por ejemplo, en los libros de educación de príncipes, como las empresas morales de Saavedra Fajardo, y todo el mundo lo entendía. Lo que no entendía todo el mundo, o lo que no todo el mundo podía llegar a entender, eran algunas otras alusiones mucho más sutiles, en las que los cuadros, fueran estos reales o fueran imaginarios, los cuadros que se introducían en la trama teatral, servían para adelantar el desenlace de la obra o para establecer determinados paralelismos con la historia o el carácter de los personajes. Unas alusiones que, para ser entendidas, necesitaban una cultura mitológica por parte del espectador que normalmente debía estar muy por encima de lo que debía ser la media habitual. Por eso, aunque todos entendieran el efecto devastador que la contemplación de aquella galería de pinturas tuvo sobre César, en cambio no serían muchos los que entendieran que las comparaciones que establece Lope en la Dorotea entre las velidades de la protagonista y el comportamiento virtuoso de una Lucrecia esculpida por Miguel Ángel o la Andrómeda pintada por Tiziano, pues lo que podían significar. Se trata de una utilización de la pintura en el teatro, pues muy similar en el fondo a la utilización que la pintura hace de la propia pintura, exactamente con los mismos propósitos de intensificación de su efecto, de caracterización de sus protagonistas o como glosa que sirve para aclarar el sentido del tema principal. Algo que hicieron con gran frecuencia también los pintores que fueron contemporáneos de Lope o de Calderón. Recordemos pues, la expulsión de Adán y Eva, en la que incluye, en forma del relieve, el Greco incluye esta expulsión de Adán y Eva, o el juicio final que pinta Pereda en este libro que está abierto junto al San Jerónimo del Prado, o la crucifixión que descubre un ángel a don Miguel de Marañara en la alegoría del arrepentimiento de Valdés Leal, o la escena, ¿no? La escena que colgaba en el refectorio de los Cartujos para explicar el milagro de San Hugo, o los fondos que se pueden ver en algunos espléndidos bodegones velazqueños, como el de Cristo en casa de Marta y María o en la cena de Maús, en los que es el cuadro del fondo el que hace inteligible y da sentido a la escena principal del cuadro con la
representación de unas escenas que cualquier espectador o cualquier contemplador de su momento podía fácilmente reconocer y entender. Lo entendiera todo su auditorio o no, Lope y, como él, otros comediógrafos de su momento recurrieron una y otra vez a cuadros famosos de pintores conocidos, sabiendo que de esta manera los espectadores podían imaginar mejor una situación o un personaje y hacerlo mejor que a través de prolijas descripciones literarias. Así, por ejemplo, la mención a cómo le pintan es completamente usual en las acotaciones de las obras de teatro. La tradición iconográfica de la pintura, esa pintura que decíamos al principio que se encontraba en la calle y que era objeto de discusión frecuente en la vida cotidiana, pues constituía un punto de referencia fundamental a la hora de concebir la propia acción dramática del teatro. Y muchas veces no se trata simplemente de meras referencias a obras de arte que sirvan para apoyar la trama, sino que todo el argumento gira alrededor de una pintura, o al menos esta o el pintor que la realiza desempeñan un papel fundamental. Normalmente esa pintura suele ser un retrato, y especialmente el retrato de una dama que, visto casualmente por el protagonista, le enamora o que él quiere hacer a hurtadillas y busca para ello los servicios de un pintor que se lo haga en secreto, como sucede en Peribáñez, donde es el retrato quien descubre las verdaderas intenciones del comendador. También encontramos lo mismo pues, en el Ilustre Fregona, en Ya anda la de Mazagatos, en El Vergonzoso en Palacio, en También la afrenta es veneno de Vélez de Guevara y en tantas otras comedias. A veces el retrato nos da pie a una intriga amorosa o no da pie a una intriga amorosa, sino burlesca, como sucede con los distintos entremeses dedicados al famoso retrato de Juan Rana, pues los de Moreto, los de Sebastián Villaviciosa o los de Solís. Y en otras ocasiones la alusión a un retrato en escena, en este caso de un mal retrato del rey, sirve para poner de manifiesto la bondad del monarca, que no lo toma como afrenta y permite que se siga vendiendo, pues esos malos retratos que estaban haciendo de su persona eran los que permitían el sustento de un humilde pintor. Prácticamente en ninguno de estos casos, ni en los que nos hemos referido antes, el espectador llega a ver realmente el cuadro en cuestión. Se alude a él, se habla de él, se convierte incluso en un elemento fundamental de la trama, pero no se ve, ni tampoco hace falta en absoluto que tal cuadro se vea. Sin embargo, en otros casos sí es fundamental el hecho de que aquel retrato o aquel cuadro del que se está hablando aparezca bien visible en medio del escenario. Por ejemplo, en Amor, Honor y Poder, en la que el retrato del rey, suplantando en un momento determinado al propio monarca, llega a asumir la condición de un auténtico personaje con el que el protagonista, Enrico, establece un diálogo crucial para el desarrollo de la propia historia, cuando, sabiéndose oído por el rey que está en la habitación de al lado, expone sus quejas al retrato. Este es del rey tan natural retrato que siempre que su imagen considero, llego a verle quitándome el sombrero con la rodilla en tierra, así le acato. Y si el rey me ofendiera, de suerte que en la horra me tocara, viniera este retrato y me quejara, entonces le dijera que en tan cristianos reyes no han de romper el límite de las leyes, que mirase que tiene sus estados, quizá por mis mayores conservados, con su sangre adquiridos, también ganados como defendidos. En este y en otros casos parecidos, como señalaba Emilio Orozco, el lienzo ofrece un carácter teatral escenográfico y, por otro lado, en la comedia, el cuadro que se exhibe viene a desempeñar una función dramática que busca, no ya en el mundo plano de la ficción, sino también fuera de él, en el de los espectadores, producir un efecto emocional apoteósico. Orozco se estaba refiriendo en concreto al efecto que debía provocar la aparición del retrato de Felipe IV en el Brasil restituido. Don Fadrique de Toledo, el general victorioso, tras rechazar las condiciones de los vencidos, se adelanta sobre la escena y recita estos versos. Mas porque conozco el pecho de aquel divino monarca, que cuando es juez severo sabrá ser padre piadoso reconociendo su imperio, desde aquí le quiero hablar, y porque en mi tienda tengo su retrato, mientras le hablo, pon la rodilla en el suelo, para luego descubrir el retrato y continuar dirigiéndose a él, al retrato. Magno Felipe, esta gente pide perdón por sus yerros. ¿Quiere vuesa majestad que esta vez los perdonemos? Al mostrar el retrato del rey, el espectador se encontraba verdaderamente ante el rey, no ante un actor caracterizado de rey, y la acción teatral adquiría un grado de realismo y de intensidad dramática
que no hubiera podido adquirir nunca por otros medios. Lo mismo para la aparición en escena del teatro real o de una imagen sagrada, a las que la pintura ofrecía un grado de verosimilitud y un carácter milagroso que nunca hubiera podido darles un figurante. El Cristo o la imagen que irrumpen en el escenario son el mismo Cristo y la misma imagen a quien los espectadores rezaban en la iglesia, y su valor sagrado y devocional no había disminuido un ápice. Por eso la insistencia en representar las imágenes sagradas como las pintan, indicando a veces que ese como las pintan sea un ejemplo concreto. Por ejemplo, en el Lignio y la Azucena, donde se especifica que la visión celestial sea exactamente la del lienzo grande pintado en el retablo y altar de la iglesia de San Sebastián. Pero si en las acotaciones teatrales, sobre todo Lope y Calderón, era frecuente que se indicara que tal cosa o tal personaje debía parecer como lo pintan, haciendo un fácil juego de palabras, podríamos decir igualmente que más de un cuadro contemporáneo podía haber llevado en su reverso la indicación de que fue pintado como lo representan. Probablemente los ejemplos más evidentes sean los de la recuperación de Bahía de Juan Bautista Maíno y la rendición de Breda de Velázquez. El primero es casi una transposición literal de los versos de Lope de Vega en el Brasil recuperado que leíamos antes, de la misma manera que la disposición escenográfica del segundo invita a suponer que probablemente no debió ser ajena a la composición de Velázquez la representación de la comedia homónima de Calderón. Pero el carácter teatral no es privativo de estos dos cuadros. Resulta más evidente aún en la defensa de Cádiz y en el socorro de Génova, pintados por Zurbarán y Pereda para el mismo lugar, donde la sensación de que los protagonistas se encuentran sobre un escenario es inevitable en ambos casos. Y de cualquier manera, es algo que también podemos encontrar en muchos otros ejemplos, tanto en una mitad del siglo como en la otra, en la que resulta inevitable poner en relación la proliferación de las apariciones celestiales y el vuelo de los santos con el gusto por unas tramoyas cada vez más complicadas que se da en el teatro. Y es lógico que esto fuera así, pues son los mismos pintores que están haciendo las escenografías del teatro del Buen Retiro, los que están decorando los retablos de las iglesias madrileñas. Francisco Ricci, que fue quien a la muerte de Bianco se hizo cargo de dirigir los montajes del Coliseo del Retiro durante dos décadas, o lo mismo Francisco Herrera el Mozo, cuyos dibujos para Los celos hacen estrellas son de los pocos que se han conservado, por no hablar tampoco de Antoline, de Palomino, de Ruiz de la Iglesia, de José Gaudí y de una pléyade más de pintores de distinta calidad que por razones obvias de su trabajo tuvieron que mantener además unas relaciones muy estrechas con los dramaturgos de su momento y muy especialmente con Calderón. No es extraño tampoco, y con esto termino, que su pintura, y lo mismo que la pintura de sus discípulos, quedara marcada por esa dedicación importante a la escenografía que constituye una parte muy importante de la actividad de la mayor parte de ellos. Las apariciones y los cuerpos suspendidos de Cristo y de los santos que tan de moda se pusieron, pero también el dinamismo de la composición, los colores brillantemente distribuidos en amplias superficies, las perspectivas arquitectónicas más marcadas en los pintores que se dedicaron a la escenografía que en los que no lo hicieron, como por ejemplo Claudio Coello, pero que también pues, se vio absolutamente influido por el teatro. Y vamos, con esto pues, acabamos este rapidísimo viaje, este rapidísimo paseo por la literatura española del siglo de oro. Muchísimas gracias.